budín de amapolas o queque de amapolas. Como les decía, el ingrediente que le va a dar carácter a la masa son las semillitas de amapola, que las compramos en las casas de repostería, y son semillas que son súper duras. Y en Latinoamérica es difícil comprarlas ya molidas. Lo ideal es tener un molinillo para moler las amapolas, entonces los ponemos directamente acá y vamos a ir obteniendo un polvo muy fino, pero muy oscuro también. En otros países donde el consumo es mucho más grande, lógicamente las semillas de amapolas las compran ya directamente así molidas. Tenemos 100 gramos de semillas de amapolas que las vamos a procesar así a través del molino muy finamente hasta obtener esta pasta. Las semillas de amapola se utilizan sobre todo en este tipo de masas y también en los rellenos. Hay muchos strudel que llevan rellenos de amapola y crema pastelera, y también dentro de las tortas de ricota o tortas de queso blanco tan clásicas de Alemania y demás, utilizan también las semillas de amapola para mezclárselos al relleno de ricota. Tiene un sabor levemente amargo que combina muy bien con las preparaciones dulces. Yo acá ya tenía molida el resto, entonces vamos a pasarlo a este que es más grande. Fíjense de ese color gris metalizado que normalmente tienen las semillas a pasar a este color súper oscuro y terroso. Estas amapolas molidas nosotros las vamos a hidratar con 100 centímetros cúbicos de leche, pero tiene que estar tibia. Entonces vamos a poner a calentar en una cacerolita los 100 centímetros cúbicos de leche. Colocamos la leche y en cuanto entibie o llegue, si quieren, a un primer hervor, ahí vamos a volcar las amapolas y las vamos a dejar entibiar. Nos fijamos en ese hervor incipiente en los bordes, vamos a agregar las semillas molidas. Aumenta muchísimo el volumen cuando nosotros las procesamos, y esto lo removemos, apagamos el fuego y lo dejamos ahí. Entonces se hace como una pasta. ¿Qué es lo que vamos a tener? Teníamos 100 gramos de amapola, 100 de leche, ahora vamos a tener 100 gramos de manteca y 100 de azúcar impalpable. La manteca o mantequilla la vamos a colocar en un bol y le vamos a agregar los 100 de azúcar impalpable y lo vamos a batir a blanco. Así que esto va a ir todo ahí y los vamos a unir a mano. Cuando hayamos blanqueado la mantequilla con el azúcar, vamos a perfumar con ralladura de limón. Y vamos a incorporar también 4 yemas de huevo, son unos 80 gramos. 4 yemas, vamos a colocarlas acá. Después las 4 claras van a ir también dentro de esta torta, de esta preparación, pero por ahora las yemas van en este batido. Y esto lo dejamos acá, y cuando tengamos la pasta de amapolas un poco más fría, entonces la vamos a incorporar, porque si lo incorporo así en caliente, imagínense que la manteca se va a fundir toda. Por otro lado tenemos ingredientes secos. Los ingredientes secos van a estar formados por 80 gramos de harina, 5 gramos de polvo leudante y 50 gramos de almendras en polvo. Si no quieren poner almendras en polvo, podrían ser también avellanas o nueces o castañas de cajú, o incluso podría ser también algún coco rallado pasado por una procesadora para que quede muy fino. Tenemos esta parte, tenemos que hacer el elemento que además del polvo leudante le va a dar volumen, y son las 4 claras batidas a nieve con un poco de azúcar común. Ese poco es 60 gramos de azúcar, entonces para 4 claras es una cantidad muy pequeña, pero tengamos en cuenta que lo que queremos unas claras con mucho volumen, no un merengue, sino unas claras merengadas. Entonces, las claras las vamos a batir con apenas de azúcar desde el inicio y una pizca de sal que siempre agregamos a todos los budines. A medida que el merengue vaya montando, le vamos a ir incorporando el resto del azúcar. Ustedes saben que cuando batimos las claras, siempre al principio las burbujas son más grandes,
y después se van haciendo cada vez más pequeñas y entonces el merengue va cobrando textura, va cobrando dureza y ahí vamos a incorporar el azúcar. Fíjense cómo está mucho más blanco todo, entonces en forma de lluvia vamos a agregar el resto. En total eran 60 gramos de azúcar común. 60 gramos de azúcar común. Y tengan en cuenta que no estoy batiendo a velocidad máxima, estoy a una velocidad media. Incorporamos el resto del azúcar, dejamos ahí, mientras yo continúo acá con esto. Tenemos la pasta de amapolas. ¿Ven la textura? Realmente se ha hecho como un puré de amapolas directamente. Y esto lo vamos a unir y después vamos a alternar los secos con el batido de claras. Acá. Ahí. Agregar un poco de secos. Y ahora me voy a buscar las claras para seguir uniéndolas. Detenemos la máquina, comprobamos que el batido esté bien espumoso. No, sí, realmente, como siempre digo, como que llega au bec d'oiseau, es decir, un pico de pájaro, hace la consistencia del batido y ahí entonces ya puedo integrar a la preparación. Una parte de los secos había puesto, el resto viene ahora y el batidor ya no lo voy a usar y esto lo unimos así en forma envolvente. Es una torta súper rica también en la época que hay cerezas frescas como para agregarle algunas en el interior durante la cocción y si no por encima. Nosotros hoy la vamos a terminar después con duraznos, pero con las cerezas o las guindas en épocas del verano realmente queda muy muy bien. Es una torta que se puede encontrar en todo el centro de Europa, sur de Alemania, Austria, y se usa esta semilla muchísimo. No se usa tanto en la cocina salada, pero sí en la cocina dulce. La cocina salada por lo general es más una decoración, pero en la cocina dulce es un ingrediente a veces mayoritario. Aquí tenemos todo. Vamos a buscar el molde. Molde de 22 centímetros de diámetro, está en la heladera y enmantecado. Es un molde de los clásicos moldes que utilizamos para bizcochuelos o para genoise, es decir, no tiene broche, es un molde entero, nosotros que está enmantecado con un papel en la base. 22 centímetros de diámetro, tiene 4 centímetros de alto, puede que la masa crezca hasta el borde, pero después siempre se va a bajar. Una vez que tenemos todo listo, vamos a hacer llegar la masa a los bordes, damos un golpe y entonces vamos al horno. Horno a 170 grados durante unos 30-40 minutos. 170 grados, horno moderado bajo, durante unos 30 a 40 minutos. Con un palillo de crochet vamos a comprobar la cocción. Así que bueno, ordenamos un poco todo y vamos a preparar la cobertura. Tenemos acá la torta de amapolas, por encima un poco de crema chantilly y después mitades o cuartos de duraznos al natural, con damascos, con duraznos, y les decía, con cerezas en la época que estén frescas, realmente quedan como súper bien. Entonces, la completamos ahí para hacerla como un postre, digamos, ¿no es cierto? Con el budín seco lo podremos utilizar para un té o para un café, pero sí lo podemos presentar directamente como un postre. Y para que toda la torta luzca muchísimo más, nosotros vamos a brillantar por encima los duraznos con alguno de esos brillos que vienen en frío. Las mantiene súper brillantes y parecen siempre mucho más frescas, entonces conviene
Una vez que tenemos toda la torta armada, terminarla con el brillo y después las vamos a decorar con unas grajeas de colores para simular un poco los granitos de amapola, pero con otro color. Entonces, nosotros acá, y vamos a agregar un color así violeta, que con los duraznos queda muy lindo. Si consiguen flores de lavanda, por supuesto podrían agregarle, si no, de esta manera terminamos la decoración. Y listo entonces nuestro budín de amapolas y duraznos. La segunda de las recetas es una torta grumos de cerezas, es decir, va a tener una masa en la base y por encima todo uno de esos clásicos granulados con la mezcla de las frutas. Por eso voy a comenzar justamente con el granulado que va a llevar como cubierta. Vamos a tener, por un lado, 125 gramos de harina común y vamos a hacer migas con 80 gramos de manteca o mantequilla hasta unirlo todo. Pero vamos a ponerle primero los perfumes. Tenemos por un lado canela, una cucharada de canela molida, y le vamos a colocar un poquitito de nuez moscada. Entonces, la misma que utilizamos en la cocina salada, le da un muy buen sabor después a esta cubierta. No exagerando, pero sí dándole un toque ahí muy aromático, muy perfumado. Por supuesto, si quieren ponerle jengibre en polvo, si quieren ponerle anís estrellado, podrían ser otras opciones. Después, azúcar negra, vamos a utilizar 40 gramos y vamos a utilizar también 40 gramos de azúcar blanca. Y con todo esto vamos entonces a hacer primero como miguitas. Vamos a unir después toda la preparación y la vamos a dejar reposar. Esto es un famoso crumble o streusel o granulado. Se sirve para hacer infinidad de pasteles con frutas, ¿no es cierto? Muchos a veces colocan una masa de tarta, después una crema pastelera, las frutas y por encima este granulado. Muchas veces se hace una capa del granulado, se ponen las frutas espolvoreadas con azúcar impalpable y otra capa de granulado y podemos ir cocinándolos de esa forma. Esto tenemos que hacerlo así con las manos, que es la mejor opción, y si no podríamos procesar todo hasta tener justamente una pasta más consistente y después hacer los granitos. Cuando hacemos los grumos, no se queden en la etapa donde todo es así una arena, sino que tienen que llegar a compactar todo y después empezar a destruirlo, porque si no lo que vamos a tener es manteca por un lado y harina por otro. Y una vez que tenemos entonces nuestro granulado listo, tengamos a mano unas almendras fileteadas, unos 30 gramos, y después cerezas. Si es época de cerezas en pleno verano, las cerezas frescas y los carozos, y si no, nosotros vamos a utilizar unas cerezas en almíbar rojas y unas amarenas que también están en almíbar, que tienen un sabor muy penetrante y realmente le va a dar un carácter a la torta muy bueno. Así que me voy a lavar las manos y vamos a continuar con la masa. Esta va a ser la base justamente de la torta. Vamos a tener manteca o mantequilla ya puesta en el bol de la batidora. Tenemos 230 gramos y las vamos a blanquear con 300 gramos de azúcar común. Así que esto vamos a colocarlo para que empiece a funcionar. Siempre una pizca de sal, por supuesto que le viene bien, así que ahí agregamos.
Y después vamos a tener yemas y huevos, 3 yemas y 3 huevos, para darle un poco más de textura densa, si se quiere, a la masa. Entonces, vamos a mezclar las yemas, los huevos y 60 centímetros cúbicos de leche. Los vamos a mezclar todos con un batidor y los vamos a perfumar con esencia de vainilla. Así que acá tenemos cantidades, 2 cucharadas de esencia de vainilla. Es una torta que también quedaría muy bien si le agregáramos los granos de la vainilla. Si nosotros raspamos justamente la vaina de vainilla para incorporarle esos granos. Esto lo desligamos bien antes de incorporarlo al batido. Y después vamos a tener como ingredientes secos 360 gramos de harina común con 20 gramos de polvo para hornear. Como siempre les digo, elijan para pastelería la harina más blanca que consigan. En Argentina es 4.0, pero en otros países tienen distintas denominaciones. La que no usen para pan, sino la que usan para pastelería. 360 de harina con 20 gramos de polvo de hornear, que es una cucharada sopera. Entonces, todo esto va a ser el cuerpo de la masa. Ahí tenemos bien blanqueada la mantequilla con el azúcar. Entonces, vamos incorporando en forma de hilo la mezcla de yemas y huevos. Y acá, entonces, vamos a limpiar los bordes y vamos a incorporar todos los secos. Ahí quedó bien. Es un budín que, si no quieren hacerlo con la parte de grumos, solamente la masa en sí es muy rica, entonces vale la pena probarla como tal. Y también nos podría servir para hacer una especie de budín marmolado, si a una parte le pongo chocolate fundido y a la otra la dejo así de vainilla. Realmente es una de esas tortas de manteca, como se les llamaban antes, o tortas de mantequilla, densas, espesas, pero de muy buen sabor y con muy buena humedad. Entonces, una vez que unimos todo, le damos unos segundos de un batido más enérgico. Así podemos nosotros ya tener la masa lista. Entonces tenemos masa, tenemos el granulado. Voy a buscar el molde a la heladera, así lo podemos montar. Tenemos un molde forma de corazón que está enmantecado con una banda de papel alrededor, que sobresale porque el molde es bajito, de 3 centímetros, y la banda tiene 5, para que entonces me dé realmente lugar a que si la masa crece, levante y no se caiga por los bordes. Si no, pueden utilizar un molde de 24 centímetros de diámetro. Es un molde redondo, podría ser de 24 y de unos 4 o 5 de altura. En la base va a ir la masa, la vamos a estirar y por encima vamos a colocar todo el streusel. Estiramos con una espátula toda la preparación. Podríamos nosotros acá sembrarle, si queremos, algunas cerezas, pero lo ideal es que quede la masa blanca y quede todo el streusel por encima más oscuro. Entonces vamos a colocar una capa de migas, luego algunas almendras, algunas cerezas y otra vez un poco de streusel. Acá tenemos algunas de las cerecitas rojas. Hay gente que las ama y hay gente que las odia, pero realmente como elemento de sabor y decoración son muy ricas las cerezas que vienen en almíbar y las confitadas. Y las amarenas, que siempre están medio condenadas al uso en los helados, por lo menos
en nuestros países, esta torta realza muy bien si le ponemos algunas. Ahí vamos a agregar otro poquitito más del granulado. Como este molde es más pequeño en superficie, tengo un poco más de granulado que necesito, pero no pongamos demasiado. Si utiliza el molde de 24 o de 26, va a estar perfecto, masa y granulado. Esto va a ir al horno y muchas veces, como consejo, muchas veces el granulado forma como una corteza y no deja crecer la masa. Entonces van a ver que se empieza a levantar todo como un volcán. Con un palito de brochet vayan pinchándolos y una vez que traspasa esa caparazón que forma el granulado, la masa va a poder crecer tranquilamente. Esto lo vamos a llevar a un horno a 180 grados durante 40-45 minutos aproximadamente. Con palillo de brochet comprobamos la cocción. Con la cocina repleta de perfumes justamente de esta torta granulada que acaba de salir del horno, completamos las dos recetas de corte centroeuropeo. Por un lado el budín de amapolas con los duraznos por encima, que podría convertirse perfectamente en el final de una cena. Y por otro lado, ese corazón con las cerezas y las amarenas, con todo ese granulado muy aromático. Está bueno a veces jugar con las formas de los moldes para no aburrirnos tanto dentro de la pastelería, y el corazón queda como súper lindo para este tipo de tortas que no se mueven demasiado, que son muy húmedas. Así que prueben, anímense a hacer justamente con amapolas, quizás que nunca hayan trabajado, y a transformar un poco esa torta streusel sin tantas frutas y con más preponderancia de la masa de abajo y del granulado. Y nos vemos, seguimos horneando con Grossi.